Amigos de Triple R, muchas gracias por su atención. Un saludo afectuoso. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, un saludo afectuoso. Muchas gracias por su compañía. Auditorio de B15, gracias. Muchas gracias por su acompañamiento. Estamos en la sede estatal del PRI y nos acompaña, muchas gracias por recibirnos, el presidente Carlos Aurelio Peña Vadillo. Presidente, muchas gracias por su hospitalidad. Don Paco, al contrario, siempre es un gusto tenerlo aquí en el PRI. Usted ha sido un hombre que literal ha escrito la historia del PRI, ha narrado distintos momentos del PRI, y hoy a mí me da mucho gusto recibirlo y contarle mi verdad, diría Nurka, ¿cómo es? Niurka, de lo que está pasando con el PRI, de cómo está el PRI. Yo le agradezco la oportunidad, saludar igual a paisanas, paisanos que no solamente en Chicago, sino en Los Ángeles, en Texas, conocen a don Paco, reconocen a don Paco, y a mí me da mucho gusto estar en esta oportunidad y por supuesto agradecer también a B15 esta posibilidad de Triple R nos brinda. Ciertamente, en un viaje que hicimos hace no mucho tiempo a España, en una tienda de aparatos eléctricos, estaba pasando una entrevista de Triple R. Me queda claro, don Paco, yo me ha tocado en distintos momentos en ciudades como Fort Worth, en ciudades como Dallas, en propio Chicago, en Los Ángeles, en San José, que a don Paco lo ven, a don Paco lo leen, a don Paco lo escuchan, porque usted se ha vuelto una voz que al nivel político es de las más escuchadas. Y eso nos consta a todos, y por eso a mí me da mucho gusto poder platicar con usted, y por eso no podía dejar de mencionar esta parte que es muy real. Y ya que usted me dice que en España, bueno, pues ya es una política internacional desde el periodismo que maneja Paco Reynoso, a quien le agradezco y le reitero, es un gusto que esté en su casa. Pues quisimos venir a platicar con el presidente Carlos Aurelio Peña Vadillo. Aurelio, me gusta el nombre de Aurelio, por eso le digo Carlos Aurelio Peña Vadillo. Quisimos venir a platicar con él en el PRI antes de que se lo lleve la historia al PRI, porque ahora con la reforma electoral que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum, y una de las intenciones es desaparecer a los legisladores plurinominales. Entonces, si desaparece, ¿qué le va a quedar al PRI? Yo estoy convencido, don Paco, que el PRI es la historia misma de la política moderna en nuestro país. No se conciben instituciones, gobiernos estatales, acciones en los municipios, visiones de país o de estado sin el PRI. El PRI ha sido la cuna de grandes políticos y políticas en nuestro país. Incluso hemos sido granero para la gran mayoría de los partidos. Yo creo que en donde menos hay priistas es en el PAN. El PAN sí ha hecho su propio cultivo y visión, pero gran parte de quienes llegaron a la izquierda surgieron del PRI por un resentimiento con el PRI. Quienes han llegado en su gran mayoría a partidos como Movimiento Ciudadano son priistas que se fueron con alguna ingratitud o con algún resentimiento hacia el PRI. Pero el PRI ha generado, genera y seguirá generando muchísimos perfiles valiosos, yo estoy seguro, para la política real. O porque van por el hueso. Yo creo que hay muchos que fueron... Ese problema de los políticos es, ¿dónde estoy? Pues donde me den, donde pueda yo meterle mano al cajón. Yo creo, don Paco, que ha habido muchos priistas valiosos, muchas mujeres que han marcado historia en el partido, pero también hemos tenido quienes han tenido ingratitud. También han pasado por el partido quienes no han valorado la oportunidad y el espacio que se les dio, porque para que ellas o ellos lo tuvieran, hubo que desplazar a alguien más. Quizás a un priista que había trabajado más, a una mujer con más historia o más trayectoria en el partido, y hoy de un plumazo se fueron. El día que no se atendió un capricho, ya no estuvieron. El día que ya no hubo una nómina, se fueron. Y eso ha afectado al PRI,
porque le hemos dado la oportunidad a muchas y a muchos de tener un espacio, una posibilidad, don Paco. Ahora que usted comentaba la parte de la reforma electoral, por supuesto que nos preocupa y nos ocupa atenderla, pero el PRI es un partido que surgió para ganar elecciones. Hemos competido en todas. Las elecciones han sido muy grandes. Hemos llegado a perder muchísimas cosas, la presidencia de la República, muchas entidades federativas, muchos municipios, representación en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, en las legislaturas locales, en los cabildos. Pero el PRI siempre se prepara para ganar, don Paco. Tan es así que en el momento probablemente más adverso que nos había tocado sortear una elección, que fue el 2024, el PRI, que para muchos podía desaparecer, el PRI que para muchos no tenía las condiciones de ganar, recuperó Fresnillo. El PRI hoy es el partido que gobierna una cuarta parte de la población en el estado. El PRI es el partido que más votos le dio a la coalición que hicimos con el PAN y con el PRD. No es lo mismo Zacatecas que hablar del PRI en otra entidad federativa. En Zacatecas yo veo a un PRI vivo, en Zacatecas yo veo a un PRI que está trabajando y que a mí me gustaría que fuéramos muchísimas y muchísimos más quienes nos ayudaran a que el PRI regresara a gobernar este estado. Pero hay muchos que le tienen miedo, que no se animan, que no deciden participar y hacer PRI porque es nuestra carta de presentación. Y yo espero y estoy convencido, don Paco, que en el 27 lleguemos fuertes, sólidos, competitivos, atractivos, porque yo estoy convencido que el PRI seguirá haciendo y escribiendo la historia en la política de este país. ¿Algún malestar que he percibido de priistas en Zacatecas es que dicen el PRI está secuestrado por un grupito? Ahora lo tiene el grupito de Miguel Alonso. Carlos Peña no da paso que no le autorice Miguel Alonso, y las plurinominales son para ese grupo. Entonces hay una especie de molestia porque siempre el partido está secuestrado por el grupito preponderante. Yo creo, don Paco, que esa es la óptica y la visión dependiendo del lugar en que te encuentres. El PRI ha buscado en todo momento entender su circunstancia. Cuando éramos un PRI ligado al gobierno, las decisiones eran distintas y funcionábamos de una manera diferente. Hoy, en esta realidad en la que no somos gobierno federal, en la que no somos gobierno estatal y en la que tenemos que buscar sumar e incluir a muchas expresiones, esta dirigencia lo ha demostrado. Solamente ve como un grupo cerrado quien así quiere justificar su ausencia, su falta de compromiso, su falta de lealtad, su falta de gratitud con el PRI, que le ha dado las oportunidades que se han tenido. El PRI no es una quinceañera o una boda, don Paco. Al PRI se puede venir quien quiera trabajar, quien quiera sumar, quien quiera aportar, y nosotros no podemos vetar esa posibilidad. Miguel Alonso es un liderazgo consolidado en el PRI, es un exgobernador que tiene una historia y una trayectoria en el PRI, pero él ha respetado mi paso por el partido. Él ha respetado que hemos generado distintas acciones y distintas inclusiones para poder generar una pluralidad al interior del partido. Aquí hay mujeres y hombres que han escrito su historia mucho antes de la llegada de Miguel Alonso al gobierno de Zacatecas, que han trabajado por un PRI mucho antes de que un servidor siquiera votara o militara en el partido. Están incluidos en la dirigencia. Nosotros en las decisiones del 24 buscamos que todos los actores llevaran una posibilidad y una representación. Ahí hubo quienes han tenido una afinidad con don Pepe Bonilla, que es un grupo importante dentro del priismo. Ahí hubo personas y personajes como un Roberto Luébano, que no necesariamente está vinculado a esta dirigencia y que fue candidato a presidente municipal en Guadalupe con un gran trabajo y con un resultado importante. Hubo personajes, candidaturas que tienen un vínculo de cercanía a la senadora Claudia Anaya, como los hay en la dirigencia, como hay expresidentes del partido que están involucrados, como hay jóvenes que se están sumando a trabajar por el partido, don Paco. Por eso yo estoy convencido y lo digo de manera muy frontal, solamente justifica su ausencia en el PRI quien así quiere hacerlo o le conviene hacerlo. De ahí en más, aquí en el PRI, la puerta ha estado abierta para trabajar, para participar y para poder salir en la boleta a ganar.
Donde lo necesitamos es aquí, haciendo seccionales, estructuras, sectores, organizaciones, porque luego resulta muy cómodo ser priista cuando sale la convocatoria. Y cuando sale la convocatoria y te dicen que no, enojado, resentida, molesto, ajeno, y entonces que juegue el PRI y nos vemos en la siguiente convocatoria. Hoy la política y la dinámica del partido han cambiado radicalmente, don Paco, y así ya ni funciona, ni habrá de funcionar en el 27. Sí, pero la gente, los priistas, dice, ¿para qué voy al PRI? ¿Para qué participo si viene la elección de presidente? Carlos Peña. Viene coordinador de los diputados, Carlos Peña. Diputado plurinominal, Carlos Peña. Entonces, ¿para qué voy? Si todo está cooptado. Yo creo que esa parte, don Paco, es muy clara la circunstancia y la situación en la que estamos. El PRI entendió que los espacios de representación proporcional, los espacios que llegan gracias a la votación de la militancia, tienen que ser para quienes vayan y defiendan al partido, don Paco. En otro momento, la representación proporcional, hasta una candidatura de mayoría, se acordaba para que fueran distintos grupos, distintos actores. ¿Cuáles fueron las grandes lecciones? Que terminaban declarándose independientes, que terminaban traicionando y yéndose al partido en el gobierno para hacer acomodatizos, para que en base a sus intereses se pudieran protagonizar o proyectar para la siguiente elección. Y hoy el PRI entendió que el PRI tiene que cuidar al PRI, don Paco. Por eso los espacios en la representación proporcional han ido para las dirigencias, han ido para sectores y organizaciones, porque es la estructura base del PRI, don Paco. El PRI aprendió que los espacios del partido los tienen que cuidar quienes tienen una identidad de partido o una responsabilidad del partido. Esa ha sido una dinámica que se ha venido implementando en esta dirigencia nacional y hoy lo podemos ver. ¿Cuál es el compromiso de trabajar y de hacer partido desde estos espacios? Porque hoy el partido necesita de recurso, necesita de movilidad, necesita de trabajo permanente y muchas veces quienes tienen un cargo, a veces hasta para dar sus cuotas batallan, don Paco. Hasta para aportarle al partido les duele. Ya no le dan ni tiempo, ni trabajo y a veces ni recurso. Por eso en esta dinámica se buscó que esta fuera la circunstancia. Yo les agradezco a mis compañeras y compañeros diputados que me dieron la posibilidad de encabezar una coordinación en la que creo que hoy se ha dado cuenta en la legislatura de que hay una junta de coordinación política con madurez, con altura de miras, con una experiencia que la gran mayoría de quienes la integramos ya tuvimos de estar en la legislatura. Ya hay una gran diferencia de cómo funcionaron legislaturas anteriores y cómo está funcionando esta. No se hubiera logrado si no me hubieran dado mis compañeras y mis compañeros esa confianza que se manifestó ante la dirigencia nacional, la dirigencia en el partido. Yo la tengo por 4 años, he sido de los pocos presidentes del partido que espera durar su encargo, que no se ha ido y que ha hecho partido, porque ustedes pueden ver hoy un PRI vivo, activo, un PRI que recorre el Estado, un PRI que afilia, un PRI que fortalece sus sectores y sus organizaciones, pero también un PRI que es oposición en la legislatura del Estado, un PRI que está fijando postura, un PRI que está asumiendo la responsabilidad y el rol que le toca de encabezar las causas de la gente. Si no estuviéramos haciendo una tarea o la otra, entonces sería una irresponsabilidad buscar tener tareas como la que hoy un servidor tiene, gracias, insisto, a la oportunidad que me dio el partido, a la confianza de la militancia del partido y al respaldo que me han dado mis compañeras y mis compañeros diputados. ¿Qué ventajas representa ser presidente del PRI? ¿Cuánto gana un presidente del PRI? ¿Cuánto ganan los secretarios? ¿Tienen percepciones económicas? No todos, don Paco, no todos tienen una percepción económica. Hoy con las prerrogativas, las multas, un secretario promedio en el partido gana alrededor de 10,000 pesos. En la presidencia del partido ordinariamente se ganaban un promedio de 20,000 pesos. Hoy que yo tengo una responsabilidad en la legislatura, se ha dejado solamente una parte simbólica para que no se pierda la plaza, si lo llamamos en términos laborales, que el Comité Nacional le tiene destinada al partido.
pero prácticamente ese recurso se utiliza para estar con los comités municipales, para estar atendiendo necesidades del propio partido, y un servidor desde la legislatura aporta, funciona, aplica parte del recurso en fortalecer el trabajo del partido con el compromiso y la gratitud que yo tengo de que hoy, con este espacio, lo que tengo que ayudar es a que las condiciones del partido sean económicamente los menos adversas posibles. Le decía yo que estamos platicando con Carlos Aurelio Peña Vadillo, presidente estatal del PRI de Zacatecas. Decía que queríamos platicar con él antes de que venga la desaparición de partidos, entre ellos el PRI, por la reforma electoral, porque otro de los aspectos es suprimir el financiamiento público para los partidos. ¿Podría subsistir el PRI sin financiamiento público? Yo creo que para cualquier partido sería muy complicado subsistir, don Paco. Un partido no solamente es hacer una gira o hacer un recorrido. Un partido político son unas instalaciones, son los servicios, es la movilidad, pero además de eso hay familias que dependen de un ingreso en el partido. Los suelditos que sean pequeños. Resuelven la vida de una familia, don Paco. Habrá partidos que tendrán que liquidar a 2 personas, a 5, a 20, habrá otros que tengan más nómina, pero la realidad es que afectaríamos a familias. Y por eso insisto, no solamente es el quehacer político del partido, sino la labor social que se cumple con darle un ingreso a una familia que depende solamente de lo que recibe del partido. El alcance es mayor, pero debe ser de una preocupación de todos los partidos, don Paco, hasta de los aliados de Morena, porque una reforma electoral como se vislumbra puede llegar, aniquilaría todos los partidos y solamente dejaría uno hegemónico que determinará quién sobrevive, quién no sobrevive. Porque recordemos, y eso no es un secreto, que la gran movilidad hoy de Morena es a través de las estructuras del bienestar. En la mañana traen su chaleco con el que promueven los programas y en la tarde van y afilian a Morena. En la tarde van y promueven una candidata o un candidato. En la noche van y amenazan para que el beneficiario vaya y vote por una candidata o un candidato. Esa es la realidad del país que tenemos, que hay un alto riesgo que desaparezcan los partidos políticos. La respuesta está en que el Poder Judicial ya tiene patrón o patrona, que ya tiene control, que ya tiene consigna. La realidad y la respuesta está en que hoy, con las reformas que se han dado, como la prisión preventiva oficiosa, es de alto riesgo para cualquier persona que no esté de acuerdo con las políticas públicas que el gobierno en turno determina. Hoy el riesgo de que la transparencia ya no está. Hoy la complejidad que genera tener la mayoría en el Senado, tener la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, en muchas legislaturas locales, don Paco, aspira a llegar a lo que va a ser una dictadura descarada. Eso es lo que nos debe de preocupar, porque hoy ellos son gobierno y nosotros oposición. Ahora resulta que Pablo Gómez, quien toda su vida fue plurinominal, quiere llegar a desaparecer el formato y el esquema de las plurinominales. Cuando ellos eran oposición, su discurso permanente fue que no le arrebaten la voz al pueblo. Y hoy ellos quieren aniquilarla, no solamente en la voz de la representación, sino también en la oposición y lo que eso significa al buscar aniquilar a los partidos políticos y que solamente sobreviva quien a contentillo de quien tiene el poder y tiene el dinero pueda tener las condiciones de salir y hacer política. Eso y el símil de una dictadura como Venezuela es exactamente lo mismo. Pues dice el expresidente, solo el pueblo salvará al pueblo. Solo el pueblo va a salvar a los partidos políticos. Solo el pueblo puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo hacerle entender al pueblo que debe salvar a los partidos, que debe salvarse de esa dictadura? ¿Cómo convencerlo si yo estoy muy a gusto con mi pensión? Yo recibo mis 2,000 pesos o no sé cuánto den bimestrales y ya con eso salí de la pobreza, supuestamente. ¿Cómo decirle a la gente, cómo convencerla de que el PRI
es una opción de gobierno socialmente conveniente. Yo estoy convencido, don Paco, que la única manera en que la ciudadanía se puede concientizar de la realidad en la que estamos es justamente enfrentando el día a día. Hoy los adultos mayores reciben una pensión que se agradece, que antes recibían, pero que no se politizaba como hoy se politiza. Y hoy esos adultos mayores dicen, es que nos dan dinero. Ya antes se recibía, pero quizás era en menor cantidad, era bajo otras reglas de operación, pero ya existía. ¿Qué es lo más grave que yo veo y donde debiéramos de hacer conciencia, don Paco? Los programas sociales, pues el PRI los apoya, los inventó el PRI. Claro que generamos políticas públicas que pudieran acompañar esa adversidad social que muchas familias tenían. Hoy el problema es que ese dinero no rinde y la gente lo vive todos los días, don Paco. La diferencia es que el PRI inventó los programas, pero tenía un intermediario. Y decía, el dinero yo te lo doy, tienes que venir a formarte y hacer un compromiso de votar por fulano. Ahora ya va uno al banco y cobra uno directamente. Y al día siguiente lo visita el bienestar y le lleva el programa y lo promueven y lo convocan y están operando de manera descarada y burda, don Paco. Eso es real. Hoy las visitas son con el pretexto del esquema de salud. El médico en tu casa. El médico en tu casa, pues solamente… Que por cierto a mí no me no han caído, no han llegado. Pero no. la verdad es que están buscando cómo de manera permanente. El que me atiende a mí es el doctor Simi. Bueno, yo creo que hoy a las farmacias similares y al doctor Simi hay que aplaudirle la labor social que realizan. Están resolviendo más problemas de salud que el propio gobierno, que es el que está obligado a brindarlo. Ya también mi perro o mi perra va a ir a la farmacia Simi. Hoy esa es una realidad. Eso es lo que debiéramos ver, don Paco. A ver, llega el apoyo, qué bueno. Los medicamentos ya no están. No hay. Los doctores se tardan meses en poder brindar una cita para la atención médica. Como decía Héctor Suárez, no hay. No hay. Hoy ir a recoger un medicamento, una cirugía que se pueda programar, primero se te va la vida. El tema de los medicamentos de los niños con cáncer, los insumos para los médicos, para enfermeras, todo el sistema de salud está colapsando. La mutación IMSS Bienestar va a ser un rotundo fracaso. Lo dicen quienes lo viven y lo padecen todos los días, don Paco. Termino. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano común y corriente? Gastarse su pensión en ir a comprar la medicina, en ir a pagar la consulta, así sea de 15 pesos o de 20 pesos. Hoy, ir a comprar la canasta básica que antes llegaba en una despensa, hay que ir a pagarla. Y todos los productos de la canasta básica están más caros. La gasolina no bajó, subió. El diésel para los productores no bajó, subió. El gas para el consumo en el hogar no bajó, subió. Los salarios ya no rinden, ya no se ajusta el dinero, todo está más caro. Las rentas, la movilidad, la necesidad básica para mandar a los hijos a la escuela. Si el ciudadano y la ciudadana no se dan cuenta de que esto está cada vez más complicado, don Paco, no solamente va a desaparecer un partido político como desapareció el Poder Judicial, como desapareció la transparencia, va a ser un gobierno que necesitará el ciudadano depender de ellos para poder sobrevivir. A eso podemos llegar. Sí, es una situación muy complicada, pero y lo maneja muy bien el poder. La presidenta dice, quieren regresar a la corrupción de antes, donde se repartían todos, la riqueza eran de unos cuantos. Y la cuestión es Morena o regresar al PRI. Y dice un priista distinguido de Zacatecas, el gran problema que tenemos es que la sociedad no ha terminado de perdonar al PRI, porque sí, el PRI ofendió en el sexenio de Peña Nieto se vio una corrupción sin precedentes, media docena de gobernadores en la cárcel, otra media docena perseguidos, tranzas por todos lados. Yo estoy cierto, don Paco,
que el Hay PRI... hay que buscar cómo, perdón, cómo Tenemos la que sociedad, cómo reconciliarnos. perdona al PRI. Tenemos que reconciliarnos con la gente, don Paco. Yo no solamente hablaría de las acusaciones o de los muchos hechos que lastimaron a la ciudadanía con el PRI. Yo hablaría de que el PRI es el mejor partido de este país, don Paco. Eso yo estoy convencido y lo hemos demostrado en la historia. Es un partido que fortaleció instituciones, que generó una visión del país que es el cimiento para el México que hoy tenemos, que atendía a los municipios, las necesidades de las regiones, que generó políticos y mujeres muy valiosas dentro de la política, que buscaron configurar la realidad de este país y de 32 entidades federativas. Quienes le han fallado al PRI es a quienes el PRI les dio la confianza de representarlo, porque hubo muchas, desde regidoras y regidores, pasando por alcaldías, diputaciones, legisladores federales, presidentes de la República, gobernadores, que traicionaron la confianza que el PRI les dio, porque el PRI nos presta sus siglas para ir y representarlo, porque el PRI nos da la posibilidad de que vayamos y con este escudo ir a tocar una puerta y decirles, crúcenlo, porque yo les voy a cumplir. Y a la vuelta de la esquina, le fallan a la ciudadanía, traicionan al PRI y nos terminan dejando la consecuencia de su exceso, de su ingratitud, de su falta de respeto a quien les dio la oportunidad de llegar, y eso vaya que nos ha costado. Lo que hoy nos da gusto es que o se los está llevando Morena o se los está llevando Movimiento Ciudadano, porque hoy ellos están yendo a otros partidos. Se los está llevando sí, la tristeza. No llegó el bienestar con la salud y se nos fueron. No. Hoy esa es la realidad, don Paco. A ver. En esa condición de traidores al PRI, ¿está Peña Nieto? Mire, yo creo que el presidente Peña Nieto tiene cosas en positivo que hizo por este país. Tomó decisiones importantes y la historia lo ha señalado mucho. Pero no ha habido como tal un elemento que dé muestra y que dé cuenta de que no hizo las cosas de manera correcta. Si las hubiera, por supuesto que habría que decir hasta dónde llegan las consecuencias y el partido tendría que valorarlo. Pero nosotros estamos convencidos que ha sido una retórica permanente de Morena para llegar al poder, el señalar y nunca demostrar. Acabaron. Porque a Peña Nieto lo trata muy bien. Desde López Obrador le decía, el señor licenciado. Ahora la presidenta también dice, ya respondió Peña Nieto, ya lo tratan con mucha consideración, porque la Voz Populi dice, Peña Nieto entregó el poder. Que ese es otro fantasma negoció. Que existe. A quienes no se tocan les alcanza el fantasma de negociaron. Y tenemos muchas historias, locales y nacionales. Del Mazo entregó el Estado de México, Murat entregó Oaxaca, Fayad entregó Hidalgo, o sea, negociaron y a unos los considera traidores y los expulsó, pero Peña Nieto sigue como... Porque finalmente el presidente Peña Nieto, don Paco, y a quienes están viendo este programa el día de hoy, el presidente Peña Nieto se ha mantenido en una congruencia de partido. Recuerde que llegamos a España, ¿eh? Ahí se usa el presidente Peña Nieto, que a veces anda por allá. Y ahí está, ¿eh? Nos está viendo. En esa realidad que hoy tenemos, ha habido acusaciones permanentes, don Paco, pero el presidente Peña Nieto jamás ni ha negado su militancia, ni tampoco ha desconocido al partido, ni tampoco ha hecho una acción que lastime al partido. Acusaciones hay muchas y habrá que probarlas y que demostrarlas, algo que no ha sucedido. Trato cordial, ojalá si fuera siempre, don Paco. No se trata que el que se va sea el enemigo del que se queda. Desafortunadamente es una constante en la política. Sí, pero Peña Nieto debería de estar más cerca del PRI. Si yo soy priista, bueno, yo apoyo a mi partido. Yo creo que existe por ahí esa parte de decir, yo termino y yo me alejo. Pongo sana distancia de la política de mi país para no involucrarme. Como el presidente que recién terminó, López Obrador, él decidió irse allá, a su rancho. No quiero decir la palabra porque pues, no es correcto mandarlo a donde él solo se fue. Pero en ese contexto del presidente Peña Nieto, don Paco, yo insisto,
él se ha mantenido ecuánime con el partido, probablemente no protagonizando en el partido, pero se ha mantenido dentro del instituto político que le dio la posibilidad de ser gobernador, de ser presidente de este país, de ser legislador. Y hoy, en muchos exgobernadores, don Paco, la traición fue inminente. Peña no fue legislador. Fue legislador local, si no me equivoco, ¿no? En el Edomex. En el Estado de México. En el Estado de México, fue legislador local. En el contexto de los exgobernadores, don Paco, el gobierno de Morena, López Obrador, Claudia Sheinbaum y los políticos locales afines a ese grupo de Morena señalan a todos los gobernadores por igual. Hoy los tienen cobrando de embajadores, hoy los tienen cobrando de cónsules, hoy los tienen en la nómina del gobierno federal. Eso y ser incongruentes es exactamente lo mismo. Terminaron programas como Prospera, como el Seguro Popular, como las guarderías infantiles, con el fantasma de la corrupción. Hoy el único que tiene la corrupción detrás de él es quien dirigía Segalmex, y que es de Morena, y que es de los que dicen no se equivocan. Morena ha demostrado con hechos que sí roba, que sí miente y que sí traiciona. Y prueba de ello es lo que le está pasando al senador Adán Augusto. La pluma con la que juzgaron a Felipe Calderón, y vaya que de la que hablen los panistas, hoy es un símil con lo que sucede en Tabasco. Y ahora resulta que no, pues probablemente fue el secretario de Seguridad Pública, pero el senador como gobernador, no, inocente. No, es exactamente la misma película, pero Morena solamente tiene dedo inquisidor. Tienen la voz para señalar y para acusar, pero hoy la historia los está alcanzando, don Paco. Y por eso yo estoy convencido que el PRI tiene que hacer su parte para reconciliarse, pero no podemos confiar en que Morena se sigue equivocando. Hoy el rechazo que tienen en Zacatecas es real. Son el peor gobierno de este país. Hoy la realidad nos dice que tenemos un gobierno que está reprobado por la población, pero nosotros no podemos aspirar solamente a eso para regresar a gobernar Zacatecas. Hay que tener un PRI fuerte, lo estamos haciendo. Hay que reconciliarnos y recuperar la confianza ciudadana y lo estamos haciendo. Pero también tenemos que salir a señalar los errores de quienes hoy se equivocan un día sí y otro también, y que quieren justificar la ineptitud, la ineficacia y la falta de resultados en el pasado. No, hoy gobiernan en el presente, que asuman sus consecuencias y que se preparen para volvernos a entregar en el futuro. Presidente Carlos Aurelio Peña Vadillo, muchas gracias por recibirnos en el PRI, y constatamos que sigue todavía el PRI y sigue de pie, y a ver si aguanta la reforma electoral. Nosotros esperamos, don Paco, que todos los partidos políticos se den cuenta de a dónde nos quieren llevar, y que si hemos coincidido en otros momentos, hoy la historia nos exige que busquemos defender lo poco que nos queda para poder guardar equilibrios, para poder generar condiciones para las y los mexicanos, para las y los zacatecanos, y que defendamos hasta el último minuto la voz, la representación, el equilibrio y la necesidad de una oposición fuerte con un partido político hoy en el poder que busca aniquilar todo y a todos quienes no piensen como ellos. La oportunidad la tenemos enfrente, don Paco, y el PRI seguirá trabajando todos los días para ser el partido de ayer, de hoy y de siempre. Y hay que decirle a la militancia, vengan a pagar su cuota, ¿no? Porque se va a necesitar. Muchas gracias, presidente. Don Paco, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, y a las y a los priistas, aquí los esperamos, haciendo partido, haciendo trabajo y construyendo el PRI que queremos tener. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima. Gracias.